Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias, Señor, por ese pacto maravilloso. Gracias, Jesús, porque desde que abrimos los ojos, el aire que respiramos, lo que vemos, Señor, nos recuerda ese pacto de gracia, Señor. Nos recuerda ese compromiso fiel que tienes con cada uno de nosotros, Señor, de salvarnos, de reunirnos contigo, Señor, de formarnos en la imagen de tu amado Hijo, Jesús. Gracias, Señor. Padre, ayúdanos hoy un poquito más a conocerte, a relacionarnos mejor contigo, Señor, a comprender, Señor, las verdades de tu palabra, para que así podamos crecer a tu imagen, Señor. Dale, Señor, a todos aquellos que están delante de tu iglesia hoy la capacidad, la habilidad, la sabiduría necesaria para explicar las verdades, Señor, de las cuales nosotros no somos capaces y dignos siquiera de hablarlas, Señor. Ayúdanos, Señor, a tus siervos por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy vamos a continuar con nuestra serie de lo que es la mente de Cristo. De la parte 6, me parece mentira que ya vaya hasta... No pensaba que esta serie se iba a alargar tanto, pero esto ocurre precisamente cuando profundizamos en las Santas Escrituras, cuando nos metemos de cabeza en la palabra, cuando tenemos un interés genuino y verdadero por conocer la verdad. Y aquí quiero hacer una referencia puntual de algo que ha pasado estos últimos días con un pastor conocido dentro de la cristiandad, dentro de la iglesia, como es el pastor Alducin. Él había hecho pues unos comentarios pues, que no estaban bien doctrinalmente hablando, y luego los días sacó un comunicado pidiendo disculpas y perdón públicamente por su error doctrinal, ya que el Señor le había redarguido y le había pues hecho ver su error. Y eso es una postura pues que yo aplaudo, porque no todo el mundo tiene la valentía para hacer una declaración pública de ese tipo. Y segundo, habla muy bien del fruto de la madurez espiritual que tiene una persona en Cristo Jesús. Y eso es debido, como él lo dijo, por las ganas de conocer la verdad, las ganas de realmente no solamente conocerla, de vivirla, sino de enseñarla también. Y eso es valioso, eso es importante. Y este tema de la mente de Cristo no deja de ser un tema menos importante que la venida del Señor Jesús, que era el tema que él estaba conversando, que él estaba haciendo sus declaraciones en su momento. Así que vamos a Romanos 8, versículo 5. Hemos estado mirando, comenzamos esta serie con el texto base, que lo vimos en los evangelios, donde mi Señor dice que no nos preocupemos por las cosas que vamos a comer, vestir, etcétera, porque esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Y ahí fue que el Señor pues precisamente me iluminó el entendimiento para ver que hay verdades, hay perlas valiosas y hermosas que tenemos nosotros que aprender. Y básicamente eso ha dado pie para todo lo que hemos visto hasta ahorita. Hemos visto los diferentes estados de la mente. Hemos mirado anteriormente las facultades mentales. Vimos lo que es la imaginación desde el punto de vista bíblico, la comprensión, el entendimiento. Todo tiene que estar a favor, usar todas nuestras capacidades y nuestras facultades mentales para honrar al Señor y conocerle. Vimos que el Señor está interesado, que el Señor escudriña el pensamiento y que se agrada o se ofende. Y que por medio del pensamiento el Señor básicamente ya ve el camino trazado del ser humano. ¿Por qué? Porque en el pensamiento se gesta la base de tus actitudes, de tus decisiones, de tus intenciones, de tu proceder. Entonces ya el Señor desde el pensamiento puede ver la línea que tú trazaste. Aunque tú todavía no la has transitado, pero ya la marcaste, ya la señalaste. Y por eso el Señor dice que juzga los pensamientos del hombre, juzga el camino del hombre a través del pensamiento. Y ahora estamos mirando las diferentes mentes, los diferentes tipos de mente que existen en las Escrituras. La semana pasada vimos
lo que era la mente carnal, lo que implica una mente carnal. ¿Quién tiene ese tipo de mente? Y nos dimos cuenta que fuimos sacados de ese tipo de mentalidad. También hemos visto que la mente está dentro del proceso de santificación que el Señor hace en nuestras vidas, porque sabemos que la santificación es progresiva. La santificación no es instantánea. Y acabo de citar Romanos 8:5, porque en esta versión, la NTV, dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Piensa entonces cómo el apóstol Pablo, en este texto, indica claramente que la mente, los pensamientos juegan un rol fundamental en tu espiritualidad, que esto no está desasociado. Y esto hay que aclararlo porque hay una corriente doctrinal actual donde básicamente aíslan la mente de la fe, porque como la mente no entiende las cosas del espíritu, entonces la mente hay que dejarla por fuera y hay que enfocarse en la fe. Pero aquí vemos el apóstol Pablo indicándonos que la mente tiene un papel fundamental, está dentro de la ecuación, no la podemos sacar. Y que aquel que realmente es espiritual no es el que se la pasa hablando en lengua todo el día, no es el que se la pasa mirando demonios en todos lados, tampoco. El que es espiritual es el que está pensando, meditando, usando sus facultades mentales en las cosas del Espíritu de Dios, en las cosas santas, en las cosas justas. Ve las cosas desde ese punto de vista, no ve las cosas desde el punto de vista natural o carnal. Ese es el que es espiritual. Y aquí lo dice, yo sé que lo dice un poquito distinto como lo dice la Reina Valera 60, pero es un poco más explícita esta forma. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Tú quieres saber qué grado de carnalidad tú todavía tienes que seguir mortificando, tú quieres saber con qué pecado tienes que seguir agregando en tu vida hasta dominarlo y hasta crucificarlo. Haz un recuento diario, semanal, mensual, en tipo de pensamiento que cotidianamente y constantemente te está dominando. Voy a poner un ejemplo sencillo que ya lo he puesto en otras oportunidades. Estas personas que todo lo ven desde el punto de vista sexual, todo lo sexualizan. No puedes hacer un comentario de ningún tipo, no pueden ver algo, no pueden hacer algo porque siempre tienen esa inclinación o esa connotación sexualizada. Eso quiere decir que ese tipo de personas pues domina su pensamiento, algún tipo de pecado sexual quizás, entonces todo lo ven desde esa óptica. Ahora bien, vamos a mirar hoy otros tipos de mente que aparecen en las Santas Escrituras. Y esta mente que vamos a ver, yo lo veo como los tres estados del hombre cuando está fuera de Cristo. Sabemos que hay grados de maldad en la que el hombre ha participado según lo que el Señor le ha permitido. Por ejemplo, todo el mundo se ha escandalizado a lo largo de las generaciones del proceder de Adolfo Hitler, el famoso líder político y presidente de la Alemania nazi, que cometió crímenes horrorosos de guerra que han trascendido en la historia, y hasta los mismos alemanes se avergüenzan de ese momento oscuro de su historia como nación. Pues el Señor lo permitió así, que este hombre manifestara un grado de maldad, un grado de oscuridad, un grado de pecado en un tiempo determinado de su existencia. ¿Con qué propósito? Hasta ahí no llego, pero si el Señor lo permitió fue por algo. Vimos la mente carnal la semana pasada, y es básicamente aquella que está sensualizada y que está dominada por las cosas básicas y necesarias de este mundo. Pero hoy vamos a ver ahora Tito 1, versículo 15. Aquí vamos a ver esta otra tipo de mente, leo la NTV, que domina el pensamiento, o que dominaba nuestro pensamiento quizás, porque dentro de los muchos testimonios que uno encuentra, uno dice, wow, tremendo de cómo Dios sacó a esta persona de este mundo, tremendo lo que Dios hizo con aquel, tremendo cómo Dios salvó a fulano, wow, el testimonio del pastor tal, el testimonio de la hermanita tal, qué fuerte, qué tremendo, y uno se asombra, pero uno no se asombra de las cosas pecaminosas que la persona hizo, uno se asombra es del poder de Dios
para salvación, como lo vimos el día viernes, que estábamos hablando un poco de lo que es el Evangelio, de cómo el poder de Dios saca al hombre de las tinieblas y lo pasa a la luz. Uno dice, wow, Señor, tú eres maravilloso, tú eres poderoso definitivamente. Pero hay estados, hay tipos de mente. Y en la carta de Tito, capítulo 1, versículo 15, dice, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro. Aquí ahora el apóstol Pablo hace una comparativa entre los que tienen un corazón puro y aquellos que son corruptos e incrédulos. Entonces, este estado, este tipo de mente, mejor dicho, predomina entre los incrédulos, entre los que están fuera de Cristo. Y muy posiblemente esa es la razón del por qué cometen cierto tipo de acciones que escandalizan a la sociedad. Que usted escucha sus biografías y usted dice, wow, pero qué persona tan malvada, qué persona tan corrupta, qué persona tan maluca, como podemos decirle en Venezuela. ¿Por qué? Porque tienen un tipo de mente corrompida, porque tienen la mente y la conciencia corrompida. La mente y la conciencia la tienen corrompida. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. Mente corrompida es aquella que ha llegado al nivel más alto de la carnalidad. Es decir, es un estado grande y extremo de la mente carnal que vimos la semana pasada. Es decir, esta palabra corrompido, viene del griego miaino, para los que anotan. Miaino, y significa alterar, podrir, pervertir, contaminar, dañar. Podemos estar hablando de personas que han cometido aberraciones, conductas que son bastante desagradables, que cuando usted la ve en la noticia usted dice, pero ¿qué tipo de persona es esta? Son ese tipo de personas que uno dice, este tipo de persona no debería salir nunca de la cárcel. Este tipo de personas debería estar bajo tratamiento psiquiátrico. De este tipo de personas, es decir, que la misma sociedad dice es un peligro para la sociedad, de alguna forma. Ahora imagínense estas élites del mundo que tienen mucho poder y que tienen mucho dinero, y como dicen por ahí algunas teorías, es el poder detrás del poder, que tienen estas mentes corrompidas. Es decir, esto es un estado de maldad y de corrupción espiritual en el que el hombre se encuentra por causa del pecado. Es una mente corrompida. Y aquí, pero pastor, ahí dice el apóstol Pablo en el versículo 16, tales personas afirman que conocen a Dios. ¿Por qué entonces el apóstol Pablo dice que estas personas conocen a Dios y entonces son personas que están fuera de Cristo? Porque recuerde que dentro del diseño de Dios ha permitido que estas personas tengan un entendimiento de que existe un Dios, el único Dios verdadero. Y la naturaleza misma testifica del poder de ese Dios. Entonces estas personas saben que existe un Dios. Por ejemplo, los ateos. Los ateos dicen que no creen en Dios y inclusive algunos manifiestan un odio hacia Dios. Pero yo pregunto, ¿cómo tú puedes odiar a algo que supuestamente no existe? Eso es absurdo. ¿Cómo tú puedes odiar algo que no existe? Si se supone que no existe, ¿por qué entonces tú lo odias? No tiene sentido. Pero es porque su conciencia los acusa y les dice que están haciendo mal. Entonces quieren reprimir ese estado de conciencia. Quieren reprimir ese pensamiento que les dice, estás mal con Dios. A Dios no le agrada eso. Estás cometiendo un crimen. Eso es malo. Y su conciencia los acusa. Entonces, el hombre, en su condición, a pesar de su estado natural, tiene una marca, tiene una firma, tiene un sello que le dice, Dios existe y vas a ser juzgado por Dios por tus actos. Pero ellos tratan de suprimir y de reprimir ese estado de su conciencia. Y son personas entonces, ¿qué? Detestables y desobedientes, que no sirven para hacer nada bueno. ¿Por qué? Porque tienen una mente corrompida, podrida, una mente, como puedo usar un término que lo dice aquí, una mente perversa. Una mente perversa. ¿Qué es un tipo de mente perversa? Pastor, un ejemplo. Los pedófilos, por ejemplo. Eso es una mente
perversa totalmente. Mentes corrompidas. Todo es puro para los de corazón puro, es decir, para los que ahora estamos en Cristo y estamos siendo regenerados, todas las cosas tienen pureza, tienen santidad, tienen justicia. Pero en cambio, por eso lo dice aquí, para los corruptos e incrédulos, es decir, los que no están en Cristo, tienen la mente y la conciencia corrompida, no son personas conscientes, no tienen un nivel de ética, no tienen límites morales que les digan, epa, no está bien lo que estás haciendo. Porque a pesar de no estar en Cristo, el ser humano tiene códigos de fábrica, vamos a decirlo así, morales, que le dicen, epa, esto no está bien, estás actuando mal. Y la persona entonces se cohíbe. Pero una mente corrompida ha traspasado o ha pervertido esos límites. Los ha pervertido. Sus conciencias entonces están, ¿qué? Podridas. Y por eso, para lo que la sociedad, para esa condición natural de línea moral que el hombre tiene, que dice, no, no está bien esto, para ellos no existen esos límites. Disfrutan traspasar esos límites, transformar esos límites. Y básicamente ellos entonces tienen su propio código moral. Lo que ellos dicen, lo que es bueno y lo que es malo, y peor aún, se deleitan en lo que no está bien. Podemos hablar entonces de ese pasaje donde en el Antiguo Testamento el profeta dice, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, pero el problema no es ese, sino que se deleitan, disfrutan esos estados de perversión. Eso es una mente corrompida, que muchas veces en ciertos países tienen a estas personas vigiladas. Por ejemplo, en Estados Unidos, siguiendo con el ejemplo de los pedófilos, le ponen un grillete electrónico en el pie y el Estado los supervisa, los vigila, cada movimiento, qué están haciendo, dónde están metidos, porque han identificado a este tipo de personas como personas que tienen un nivel de peligro que hay que ser supervisado. Le ponen un grillete y más aún, los tienen en una página de internet con sus datos y fotos para que la gente los reconozca, para que cualquier actitud sospechosa o rara los denuncien de una vez. Esas son personas que tienen mentes corrompidas. Y de ahí Dios ha sacado a personas, que eso, como lo dije al principio, uno se sorprende de los testimonios. A veces no es fácil este tipo de personas que Dios saca de este mundo a contar sus testimonios, porque están hablando de cosas que son vergonzosas, cosas que son oscuras, que son inmorales, y muchas veces no les gusta hablar porque les avergüenza ahora su anterior vida, pero uno se asombra de lo que Dios hace, de cómo Dios transforma sus mentes corrompidas, de cómo Dios los saca de ese nivel de oscuridad. Es decir, la mente carnal es como que dice el nivel 1, una mente corrompida, nivel 2, de pecado, de corrupción, de maldad, de impiedad. O sea, quiero que lo vean desde ese punto de vista, como que si fueran varios niveles. Bueno, la mente carnal es la número 1, la basiquita. La número 2, un peldaño más arriba, o mejor dicho, más abajo, como usted lo quiera ver, la mente corrompida. Donde no solamente sus mentes, sino sus conciencias. O sea, básicamente sus conciencias no les trae remordimiento de conciencia. No sé si usted ha hecho algo que usted después siente como un remordimiento de conciencia y que te está indicando, hiciste mal, me siento mal, y usted se siente mal todo el día por eso, y usted tiene esa lucha interna. Es la conciencia que te está, epa, eso no está bien, no debiste haber dicho eso, no debiste haber reaccionado así. Y uno está, cónchale, y uno tiene esa lucha interna todo el día, y estás trabajando y estás haciendo cualquier cosa y estás con esa lucha interna y estás, no tenía que haber hecho esto, ahora tengo que hacer lo otro, ahora cómo. Y usted tiene esa, ¿por qué? Porque la conciencia está haciendo su trabajo. Esa conciencia es esa alerta interna que el Señor le ha dado al ser humano, que le dice, epa, no está bien, cuidado. Pero estos perversos tienen la alarma desconectada, la conciencia no la tienen conectada. Los incrédulos. Eso es una mente corrompida. Nivel 2 de maldad, de corrupción, de pecado. Vamos a Romanos 1, versículo 18. Aquí leo la Reina Valera 60. Romanos 1, 18. En el capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo habla de la condición natural del ser humano, que lo mantiene en un estado de reprobación, creo que se dice el término. ¿Sí? Es decir, que el ser humano no está aprobado delante de Dios, que está en una condición, y la describe básicamente en todo el capítulo 1. Y en el versículo 18
Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. El apóstol Pablo dice ahora que la ira de Dios se manifiesta como Dios justo, soberano, que castiga el pecado y la impiedad. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, ¿de quién? De los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Es decir, que por causa de su impiedad y su injusticia, quieren frenar lo que es justo, lo que es correcto, lo que es puro. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Aquí ahora estoy dándole la base bíblica de lo que les dije hace rato, de que aunque las personas no sean cristianas y están en el mundo, tienen un conocimiento de fábrica, vamos a decirlo así, de que hay un creador, de que hay algo más allá de lo que se ve. Pero buscan suprimir ese estado dentro de ellos. Aquí lo dice el apóstol Pablo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de Él, es decir, su eterno poder y deidad, su naturaleza, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Por eso que dentro de su impiedad y de su maldad, tratan hasta de suprimir las teorías. Por ejemplo, no, la creación se creó del Big Bang. Un día hubo una explosión y ahí se empezó a crear todo. O sea, algo hasta absurdo, la teoría del Big Bang. Hasta grandes científicos han dicho no es posible la teoría del Big Bang, no es posible sostener esa teoría. El universo, la naturaleza, la creación demuestra que hay y existe una mente maestra superior detrás de todo lo creado, por lo perfecto que está de creado, por lo maravilloso que está de lo creado. Alguien tuvo que crear todas las cosas. La misma ciencia lo afirma. ¿Qué está diciendo entonces? Que hay un creador detrás de todas las cosas, que no fue un hecho fortuito de la noche a la mañana. Y aquí dice entonces que la naturaleza misma, la creación, demuestra que hay un creador, y que aquellos que no están en Cristo, la creación misma les dice, hay un creador, y que te creó a ti también. Se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjese lo que dice, no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ahora usted entiende por qué el apóstol Pablo dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, es decir, no le reconocen, no lo toman en cuenta, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí vemos ahora el nivel 3 de corrupción, de maldad, de pecado en el que puede entrar una persona. Porque aquí estamos mirando ahora la mente entenebrecida. Dice acá. Y su necio corazón fue entenebrecido. Voy a leer la Reina Valera contemporánea del versículo 21. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Nivel 3 o escalón 3, como usted lo quiera ver, de maldad, de impiedad, en el que un ser humano puede llegar a estar. Y para Dios eso no deja de ser un impedimento para rescatarlo del mundo de las tinieblas, porque eso no deja de ser tinieblas igualmente. Pero aquí dice que su corazón se llenó de oscuridad, es decir, su mente, su razonamiento fue entenebrecido. La mente entenebrecida es aquella que está totalmente escasa del conocimiento, es decir, del entendimiento de Dios, debido ¿qué? Precisamente a la falta de iluminación. Aquí se usa la palabra griega escotó y significa oscurecido, sin luz, en tinieblas. Es decir, este es nivel 3 de pecado, de impiedad, de maldad en el que una persona puede ingresar. Es decir, nivel 1, mente carnal. Nivel 2, mente corrompida. Nivel 3, mente entenebrecida. O sea, estos ya son niveles bastante fuertes de oscuridad. Y eso, como lo acabo de decir ahorita, no es impedimento, porque para Dios no hay nada imposible de que Dios no pueda sacar personas de ese nivel de oscurantismo, de oscuridad, de maldad, de impiedad, donde los límites básicamente están desaparecidos.
Aquí, no sé, yo me atrevería a meter a personas como, quizás como Hitler, no sé, otro tipo de personas a lo largo de la historia que usted haya escuchado, conocido, que haya cometido cosas atroces y que aparentemente no tenía límites morales de ningún tipo, donde todo tipo de aberraciones y de prácticas y de cosas era lo que a esta persona le agradaba hacer o disfrutaba hacer o promovía hacer. Es una mente entenebrecida, que no tiene luz, tiene su conciencia totalmente callada, donde los límites morales no existen. Miren los niveles de tiniebla donde el ser humano puede llegar a ser arrastrado y llevado por causa del pecado. Y de ahí Dios ha sacado gente, que es lo más tremendo. Y vuelvo al punto, uno se sorprende, uno escucha esos testimonios fuertes, uno dice, wow, qué tremendo lo que Dios hace. Mira cómo Dios transformó a esta persona después de que era esto, después que hacía lo otro. Uno dice, qué grande es el poder de Dios. Ahí es donde recuerdo el pasaje que dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque Dios transforma esas mentes corrompidas, mentes entenebrecidas, llenas de tanta oscuridad, en mentes santas, en mentes espirituales, que ese es el estado final en el que estamos nosotros y estamos siendo constantemente santificados, que lo vamos a ver más adelante. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Dios permitió entonces que dentro de esta dureza de corazón que ya tenían, se llenasen muchos más de oscuridad. Y esto es lo terrible, que si Dios no interviene en tu vida y en la mía, y por gracia nos saca de las tinieblas, nuestro estado va a ser muy terrible, porque las tinieblas jalan. El pecado es como la bola de nieve que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y eso va ampliando los niveles de impiedad y de maldad, que uno no, solo Dios le puede poner límite a la maldad. Satanás no manifiesta toda su maldad en una generación completa porque Dios le pone límites, porque Él odia al ser humano. Él quiere ver al ser humano destruido, Él quiere ver que el ser humano se destruya entre sí mismo, Él quiere ver que el ser humano blasfeme contra Dios en todos los niveles y causar un caos terrible dentro de la creación. Pero no lo hace porque Dios le pone límites. Le pone límites al diablo y le pone límites al hombre en su maldad, para que eso no ocurra. Para que eso no ocurra. Pero sí es cierto que han habido hombres, mujeres, que han alcanzado niveles terribles de maldad en su manifestación, y Dios lo ha permitido por alguna razón. Y quizás estas personas han tenido esta mente, han tenido mentes entenebrecidas, llenas de una oscuridad que uno hoy día solamente lo vería posible en películas, representado en ciertos personajes, pero que quizás existieron. Quizás han pasado otros que han pasado por el anonimato, en el cual Dios no ha permitido que el hombre haga registro biográfico de ningún tipo, pero que han tenido niveles de maldad terribles. Y de ahí Dios ha sacado gente. Pues habiendo conocido a Dios, es decir, la creación le testifica, la conciencia la tienen, no le glorificaron, ni le dieron gracias. Y si usted sigue leyendo el capítulo, los versículos que siguen más abajo, dice que el Señor le permitió tener conductas inmorales, antinaturales, antiéticas, de todo. Y si usted lee al final prácticamente del capítulo 1, dice una serie de características que tienen las personas con una mente muy llena de oscuridad. Personas blasfemas conscientemente hacia el Señor. ¿Y existe gente así? Sí existe. Que usted y yo a lo mejor no nos hemos topado con ese tipo de personas, pues es otra cosa. Pero esa es la condición y el estado de muchos allá afuera. Ahora imagínense estas personas que tienen poder y que tienen dinero en esta sociedad y que quizás tengan mentes entenebrecidas, llenas de oscuridad. Terrible. Terrible lo que puede suceder. Una persona con este tipo de mentes corrompidas y mentes entenebrecidas. Vamos ahora a Efesios 4, versículo 17. Aquí leo la Reina Valera 2015. Efesios 4, 17.
Esto digo e insisto en el Señor. Hay creyentes que se molestan porque se les repite y se les insiste con las cosas, pero fíjense que esto es un principio de la enseñanza. Decir e insistir. Esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles. A ver, ¿cómo se conducen? Entiéndase, los gentiles, nosotros todos somos gentiles, entonces Pablo, ¿qué está diciendo, pastor? Que estamos excluidos. No, Pablo no está diciendo que estamos excluidos, sino que aquí está usando el término gentil como las personas que están fuera del pacto, como las personas que estaban fuera. Aquí dice otros gentiles. Como los otros gentiles, hace una aclaratoria de esa versión, ¿no? Como los otros gentiles, porque ya la iglesia en tiempo de Pablo ya tenía gentiles convertidos. Entonces lo que está diciendo es como los gentiles que no están dentro del pacto de la gracia, que están fuera del pueblo de Dios. ¿Cómo se conducen las personas que están fuera del pacto? Como dice aquí, como otros gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Aquí quiero que miremos varias cosas. Pablo dice que no debemos conducirnos, es decir, tener un estilo de vida, actitudes como los otros gentiles que están fuera del pacto. Y dice, en la vanidad de su mente. Aquí vemos otra mente, la mente vana, o la banalidad de la mente. Y la palabra vanidad viene del griego mataiotes. Vanidad viene del griego mataiotes y significa falta de propósito, aquella que se caracteriza por ser inútil o estar vacía. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Efesios que no debemos tener una conducta como personas que no tienen propósito en la vida. Usted y yo tenemos un propósito. Yo no consigo que un cristiano me diga, pastor, pero es que yo no sé cuál es mi propósito. Ya usted lo tiene. Lo que pasa es que lastimosamente se ha enseñado mucho de que si usted no tiene un llamamiento ministerial de los 5 ministerios, entonces usted no tiene propósito en la vida. Déjeme decirle que eso es una mala enseñanza, porque le voy a aclarar algo. No todos los creyentes están llamados a tener uno de los 5 ministerios. Hay otras funciones que son necesarias dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, decir que si tú no tienes uno de los 5 llamamientos como en tu vida, entonces tú no tienes un propósito, es un error. Y eso ha hecho entonces que muchos cristianos se sientan y piensen que sus vidas no tienen propósito, que sus vidas entonces son inútiles y se sienten vacíos porque entonces sienten que no tienen por qué luchar. La gente necesita objetivos de vida, eso los motiva, eso los impulsa a trabajar, eso los impulsa a esforzarse. Un ejemplo sencillo, los hijos. Muchas personas dicen, cuando yo tuve mi primer hijo, mi vida cambió, mi vida tuvo otro sentido, mi vida tuvo un objetivo, sacar adelante a mi familia. Entonces el propósito natural de muchas personas es darle un bienestar familiar a los suyos. Pero en el caso del creyente, el propósito de vida va más allá de la condición natural. Y ojo, mira que los creyentes somos personas pro familia. Enseñamos y promovemos tener familias sanas dentro del cristianismo, lo más correctas posible, no perfectas, ojo, correctas. Y está bien entonces tener eso como objetivo en la vida, sí, pero el propósito de la familia, inclusive creyente, cristiana, no es simplemente tener una comodidad familiar, no es simplemente tener una comodidad, sino alcanzar el propósito de existencia de glorificar a Dios dentro del vínculo familiar, como familia, como personas, como individuos. Honrar al Señor, ese es el máximo objetivo que tenemos nosotros. Y Pablo le está diciendo a la iglesia acá, no vivan como las personas que no tienen realmente un propósito de vida. Es decir, para Pablo, todo aquel que estaba fuera del pacto, que estaba fuera del pueblo de Dios, no tiene propósito realmente en la vida. A pesar de que tengan propósitos empresariales, etcétera, etcétera. Pablo dice, eso no es un propósito. Eso realmente no es un propósito de vida. Y Pablo se lo está diciendo, no vivan de esa forma, no tengan mentes vanas, teniendo el entendimiento entenebrecido. Lo interesante de este pasaje es que ahora Pablo une, o da como característica también de un entendimiento entenebrecido, tener una mente vana. Interesante lo que está diciendo el apóstol Pablo.
Entonces las personas que tienen una mente entenebrecida, tienen mentes inútiles, que no sirven, que no tienen un propósito real en la vida. Alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Yo siempre he dicho que la ignorancia es un arma que muchos usan. ¿Por qué? Porque por la ignorancia de los pueblos, los políticos se aprovechan. Los políticos se aprovechan de la ignorancia del pueblo. Hay otro refrán que dice que el pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla. Y lamentablemente es una gran verdad. Lo digo porque a nivel de Venezuela está repitiendo ciertos errores por desconocer su pasado, como es. Y aquí dice que por la ignorancia que hay en ellos, entonces, tienen un entendimiento entenebrecido. Por eso usted debe de usar sus facultades mentales para conocer la verdad, para que la ignorancia merme. Y yo sé que es un término duro, yo sé que es un término que a lo mejor es un poco fuerte, que a algunos les incomoda, pero hay una realidad que yo siempre digo y es una verdad. Todos somos ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas. Yo no sé nada de física cuántica, no sé absolutamente nada de eso, a lo mejor usted tampoco conoce, entonces somos ignorantes de física cuántica. Ahora bien, venimos a Cristo, porque ese es el enfoque que Pablo le está dando, y tenemos que procurar conocer al Señor un poquito más todos los días. Y eso va a hacer entonces que la ignorancia de Él vaya bajando. En la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. La mente vana es producto de una dureza del corazón. Recuerde que en la Biblia, corazón y mente y pensamiento es un solo concepto. Es un solo concepto. Y continúa diciendo el apóstol: una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido así de Cristo. Fíjense entonces que el apóstol Pablo dice que como consecuencia de tener una mente vana, de tener un entendimiento entenebrecido, se pierde toda sensibilidad. Es decir, son personas frívolas, que parece que no tienen ningún tipo de sentimiento, de emoción. Mire cómo lo dice el versículo 17. Voy a leer el versículo 17 en dos versiones, la NBI y la PDT. Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Pensamientos frívolos. Dice la PDT también: lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Miren lo que dice. Repito esta versión, está muy interesante. Lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. ¿Producto qué? De una mente vana, de una mente que no tiene propósito, de una mente, de un entendimiento entenebrecido. Entonces, definitivamente, estos son estados de la mente de la cual quizás usted y yo hemos sido rescatados en su momento, y ya no tenemos este tipo de mente. Estamos bregando con la mente carnal, con la que vimos la semana pasada, que es la que estimula y la que promueve el viejo hombre para que nosotros volvamos otra vez a ciertas actitudes, a ciertos pensamientos, a ciertos pecados. Y ahí tenemos esa lucha diaria para controlar ese tipo de mente, pero ya la mente corrompida ya no está en nosotros. La mente vana, curiosamente, desde el punto de vista de no tener propósito, ya no está en nosotros, porque tú tienes un propósito en la vida. Tú lo tienes. Quizás no es alguno de los 5 ministerios, quizás, no lo sé. Eso lo tienes que saber tú. Pero más allá de eso, tú tienes un propósito. Todo creyente tiene un propósito claro y definido. Es más, voy a ir más allá. Si tú quieres un ministerio, yo te voy a decir cuál es el ministerio que tú tienes. Tienes el ministerio de la reconciliación. Reconciliar a los hombres con Dios a través de la predicación y la exposición del Evangelio. Ese es el ministerio que tiene todo creyente. Entonces, si tú quieres un ministerio, ya tú lo tienes. El ministerio de la reconciliación. Ya existe, ya está en ti. Ahora bien, ahora yo te pregunto, ¿estás ejerciendo ese ministerio? ¿Sabes de qué trata ese ministerio? ¿Sabes cómo llevarlo a cabo? ¿Sabes cuál es el propósito de ese ministerio?
Y esas son las preguntas ahora que tú te tienes que hacer. Y en eso, ocupar tu mente, ocupar tu pensamiento, ocupar todas tus facultades mentales para entender y comprender esta verdad que está ahora presente. Y te vas a topar, esto te lo puedo asegurar. Mira, yo estaba hablando ayer con los pastores de Betancourt. ¿Ayer fue o antier? No recuerdo. Creo que fue ayer. Y ellos me comentaban que ellos fueron a hacer una diligencia de salud. Y pues en el sitio, bueno, pues ellos aprovecharon para predicarle a las personas. Y se toparon con dos cuadros. Uno donde la persona, por mucho que le insistieron, por mucho que le explicaron, por mucho que le predicaron, la persona no quiso absolutamente nada con las cosas de Dios. Y en el otro caso, pues fue todo lo contrario. La persona pues sí accedió a escuchar, a recibir, a orar toda la instrucción que le dieron. Entonces, ¿por qué yo traigo este caso, este ejemplo acá? Porque quizás en el primer caso, esta persona tenía una mente corrompida, tenía una mente entenebrecida, donde dice que se resiste, que trata de negar la existencia del Dios, del Creador. Y de una forma consciente dice: no me interesa, no quiero. Porque tiene una mente llena de oscuridad. Y en el otro caso quizás no tenía ese nivel de oscuridad. Tenía a lo mejor una mente vana, una mente carnal. Y con esto no estoy diciendo que esto sea límite al poder de Dios, sino que a lo mejor en el primer caso pues todavía no le ha llegado su momento. Si no es más adelante, a lo mejor, no lo sé, solo Dios lo sabe. Pero aquí, como lo vimos en Romanos 8, en Romanos 1:18, dice que ellos saben de la existencia, entienden, y lo más tremendo es que esta persona le decía: pero es que yo no tengo pecado, yo no he pecado. Y es curioso porque la persona que tiene una mente corrompida, como ya lo expliqué, una mente oscurecida, tiene sus propios conceptos y bajo eso se rige sus parámetros, porque han pervertido y han corrompido todo, sus estados de conciencia. Entonces quizás para esta persona el concepto de pecado no es el que manejamos, y tiene una mente entonces corrompida y cree que pues no está pecando. Y lo curioso de esto es que en Romanos 1:18 Pablo dice que han pecado contra el Creador. Ojo, no han pecado contra el prójimo, porque hay pecados contra el prójimo y hay pecados contra Dios. Y cuando nosotros vamos a evangelizar, siempre debemos enfatizar eso. Para los que ahora les doy este tips, siempre tenemos que enfatizar de que hemos ofendido al Creador, de que por nuestra conducta la ira de Dios está levantada y que hemos invalidado su santidad. De esa forma la gente no va a tener excusa, porque cuando muchas veces nosotros evangelizamos y le decimos y estamos hablando a la persona siempre dice: sí, pero es que yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, yo le hago bien a todo el mundo, yo me porto bien. Es decir, lo enfocan siempre desde el punto de vista hacia la relación con los hombres: no le he hecho mal a nadie. Pero cuando tú le enfocas el pecado hacia Dios, ahí ya no hay excusa que valga. Porque como le decía el pastor Carlos a esta persona: sí, pero es que la palabra dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, ¿por qué? Porque todos hemos pecado contra Dios. Ahí ya desarmas a la gente, porque no tiene forma de justificarse. No hay argumento que valga. Entonces, bien, volviendo al punto acá, es que en Efesios 4, Pablo le dice a la iglesia: no se conduzcan más como los otros gentiles, que en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios. Es decir, tú no puedes tener cercanía con Dios si tú no tienes un entendimiento iluminado por Dios. Fíjense la relación que hay. Mientras más comprensión y entendimiento de Dios tú tengas, más cerca de Dios tú vas a estar. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir mejorar en tu devoción hacia Él, en tu estilo de vida, en tu práctica. Entonces tú no puedes decir, no se puede decir entonces que las facultades mentales, que la mente, que el pensamiento está aislado, porque eso no tiene nada que ver con la fe. No, tiene mucho que ver con la fe. Ahora, que en la práctica
La mente no entiende cómo se crea un milagro, cómo alguien puede caminar sobre el agua, cómo tú puedes convertir el agua en vino. Bueno, eso es verdad, es cierto. La mente no está capacitada para eso. Pero sí forma un rol fundamental. Dios transforma el entendimiento y el pensamiento del hombre. Y es necesario que esto sea así. Y vamos a concluir con Romanos 12. Creo que ya lo hemos visto en otros momentos, pero como toda la palabra está entrelazada perfectamente. Romanos 12, versículo 2. Aquí voy a leer la PDT, creo que la vez pasada leí fue la NTV, pero aquí voy a leer la PDT, Romanos 12, 2. Esta versión dice: no vivan según el modelo de este mundo. Y fíjense cómo lo dice en Efesios. En Efesios Pablo le dice a la iglesia: no vivan como viven los otros gentiles, los que están fuera del pacto. No vivan según el modelo de este mundo. Luego dice: mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Dios te va a transformar, Dios te va a santificar, Dios te va a hacer madurar, Dios te va a hacer crecer, Dios te va a hacer que entiendas mejor y comprendas el carácter de Cristo en la medida en que tu forma de pensar cambie. Eso forma parte de la santificación. Usted se quiere parecer más a Cristo, usted tiene que tener la mente de Cristo, y de esto se trata. Y para usted tener la mente de Cristo, usted tiene que permitir que Dios le cambie su manera de pensar. Cambiar su manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Este texto que voy a citar no lo tenía en mis notas, pero el Espíritu Santo me lo está indicando. Déjame buscarlo yo aquí rapidito. Según de Corintios 10:5. Aquí voy a leer la NTV. Esto lo vamos a desarrollar en más profundidad, pero por algo que estoy mirando acá, no lo había visto. Pero voy a leer desde el versículo 3, segunda de Corintios 10, versículo 3. Y curiosamente, este es un texto que la iglesia pentecostal ha usado mucho para sustentar las doctrinas a nivel de guerra espiritual. Y sí es cierto que hay una guerra espiritual que se libra, pero vamos a mirar en el contexto y con el entendimiento del Espíritu Santo lo que está diciendo el apóstol Pablo acá para poder entender mejor qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando. Versículo 3. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Es decir, ¿cómo luchan los humanos? Con armas, con cosas naturales, materiales de este mundo. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Fíjese cómo dice esta versión, interesante. Porque aquí el apóstol Pablo está hablando de formas de pensar, está hablando de razonamiento, está hablando de ideas, está hablando de mente. Lo interesante acá, yo sé que la novela dice: y contra toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque la principal guerra y el principal búnker que la persona tiene no es la casa, no es literalmente un búnker que tenga bajo tierra si tiene dinero, es su mente. Ahí es donde está su fortaleza, sus pensamientos, sus argumentos. Ahí es donde está la terquedad de la persona. Uno dice: escúchale, pero uno le dice las cosas a esta persona y esta persona no entiende, si es terco, si es testarudo. Porque usted siente que está como golpeando un búnker, usted le da la puerta y ¡bum! Y rebota, y ¡bum! Y usted le da. Y usted se cansa y se molesta. Pero es que ya yo se lo he dicho y no hace caso, ¿vale? ¡Qué terco! Entonces, ¿cuáles son las armas poderosas de Dios? Su palabra. Porque su palabra es la única que penetra, Hebreos, hasta separar el alma del espíritu y escudriña los pensamientos del hombre. Isaías dice que Él envía su palabra y no regresa atrás vacía. Entonces, la única que puede derribar los argumentos de la mente del ser humano para transformar esas mentes corrompidas, para transformar esas mentes entenebrecidas, esas mentes carnales, es la palabra de Dios. Es el único que puede traer ese caterpillar y destruir esos argumentos, como lo dice aquí, para derribar las fortalezas del razonamiento humano.
Las personas forman razonamientos y esa es la base de su conducta, esa es la base de su pensamiento, esa es la base de sus motivaciones, esa es la base de sus palabras, ahí se gesta todo. Por eso Dios tiene que transformar el pensamiento, lo vimos en Romanos 12. Dejen que Dios le cambie su manera de pensar. Para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Cuántas personas no tienen prejuicios y argumentos falsos contra el cristianismo, contra Dios, contra la Biblia? Bueno, contra Jesucristo, contra el sacrificio, y, bueno, de todo. Y cuando usted predica, usted está destruyendo argumentos falsos. Nos dice, por ejemplo, esto ya es algo muy viejo, ¿no? Ya este argumento casi no lo he escuchado hoy día, he escuchado de otros, pero este era uno que se usaba mucho. No leas mucho la Biblia porque te va a volver loco. En Venezuela eso se usaba muchísimo antes, por eso digo, ya ahorita casi ya no lo usan otro tipo de argumento falso, pero ese se usaba bastante. No leas mucho la Biblia porque te va a volver loco. ¿Cómo tú sabes que ese Jesucristo existió y que ese Jesucristo resucitó? O sea, eso es mentira. Y te dan X argumentos. Entonces tenemos que derribar las fortalezas del razonamiento. Es decir, tenemos que penetrar en la mente, en el pensamiento del hombre con la palabra. Y Dios se hace lo demás. Usted y yo no somos los que vamos a cambiar la mente. Eso lo hace el Señor. Pero sí estamos llamados ¿qué? A presentar argumentos a favor de la fe que usted tiene. Y aquí lo dice el apóstol Pablo. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios. ¿Cuáles son las armas poderosas de Dios? La oración, la palabra, la exposición de la palabra. No la del mundo para derribar las fortalezas de razonamiento humano. Es que tiene sentido. Tú le puedes caer golpe a una persona y eso no lo va a hacer cambiar de parecer. Ahora, que los gobiernos, por ejemplo, usan la tortura para obligar a las personas a que digan cosas, sí, lo pueden hacer solamente para evitar el sufrimiento externo, pero eso no quiere decir que han cambiado su mentalidad. Lo están haciendo en el momento nada más como para que lo dejen quieto, para que ya no me sigas torturando. Sí, también yo voy a decir lo que tú quieres, pero internamente tiene su postura. Entonces la única manera de penetrar esa fortaleza de la mente, alumbrar con la luz de Cristo y transformar esas mentes entenebrecidas en oscuridad, eso solo hace el poder del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y para destruir argumentos falsos, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Mire cómo lo dice el versículo 5 aquí. ¿Por qué? Porque esos argumentos generan una fortaleza y la persona se siente segura. Entonces, ¿eso qué es? Una arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los miren, escuchen, bueno, siga leyendo su Biblia, pero escúchelo como lo dice acá. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Capturamos los pensamientos rebeldes, toda altivez. Mire lo que ocurre cuando usted está predicando la palabra. Usted está atacando los argumentos que impiden que la gente conozca a Dios. Esas fortalezas mentales, esas estructuras de esa mente entenebrecida o corrompida o carnal. Está entrando el poder del Evangelio y está trayendo luz. Y esto es lo que Dios hace, destruye argumentos. Lo mismo ocurre cuando estamos ahora en Cristo y hemos recibido de alguna forma una formación incompleta, incorrecta o falsa sobre alguna doctrina. Y se te expone la sana doctrina, se te expone la verdad del Evangelio, eso está cambiando el pensamiento, está cambiando el argumento para mejorar, para bien en este caso. Esto lo vamos a ver mucho más a profundidad más adelante. Ya hemos concluido, vamos a orar. La mente de Cristo, tener la mente de Cristo, esa la vamos a ver, esa es la mente espiritual. Esa es la quise dejar de última porque quiero cerrar con broche de oro, porque esa es en la que estamos todos nosotros ahora. Pero es necesario que entendamos estas cosas, estas verdades, de ver cómo el pecado corrompe y trastoca toda la integridad del ser humano. No hay ningún pedacito que no haya sido afectado por el pecado. Todo ha sido trastocado de una forma terrible, de una forma escandalosa.
de una forma dolorosa también, porque el pecado trae dolor. Es increíble ver cómo las personas pueden tener pensamientos y conductas tan frívolas que no parecen humanos, porque todo sentimiento, todo tipo de conciencia ha sido suprimido por causa del pecado. Mire, yo he visto algunos casos de biografías de estos asesinos en serie, este tipo de personas que han cometido crímenes aberrantes y perversos, y escucharlos hablar con una tranquilidad como que si están hablando de que fueron a un parque a disfrutar, y todavía los están condenando con 7 cadenas perpetuas, con no sé cuántas, porque los gringos son fuertes con esto de las penas, y ellos están tan tranquilos como que si están sentados mirando el mar, disfrutando el paisaje. Y le preguntan, ¿usted está consciente de lo que le están dictando? A ver, sí. ¿Y usted se arrepiente de lo que hizo? ¿Por qué? O sea, todavía las respuestas que dan parecen que fueron de un guión, ¿no? Pero ¿cómo es posible que una persona pueda tener tanto nivel de insensibilidad y que no tenga conciencia de lo que hace? Es sorprendente y escandaliza. Gracias a Dios que por lo menos en este tipo de países, este tipo de personas, una vez que lo capturan no salen más, porque son un peligro para todo el mundo. Algunos casos hasta los llevan a la pena de muerte, otros básicamente se van a morir en la cárcel. Pero es porque tienen unas mentes entenebrecidas y corrompidas por causa del pecado. Impresionante. Y lo más tremendo de esto es que cuando usted lee la biografía, no es que es una persona que fue toda la vida así. Son personas que fueron inteligentes, que fueron profesores de universidades, que tenían familia. Pero el pecado afecta cada detalle, todo, y corrompe, pervierte. Hay casos donde Dios ha tenido misericordia de esta persona y los usa para su gloria, sí, y los ha sacado de ese mundo fuerte. Pero hay otros que no. Pero esto es para que veamos entonces los estados de la mente. Entendamos esto. Sepamos entonces que tenemos que atajar todo pensamiento, que tenemos que tener control sobre todas nuestras facultades mentales y ponerlas como Dios quiere para que le conozcamos a Él. Use su imaginación, use su razonamiento, use su capacidad de análisis, todo lo que el Señor nos ha dado, y procuremos entonces seguir siendo renovados en nuestro pensamiento para poder conocer a Dios mucho más, porque eso es bueno, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Así que vamos a orar. Señor, gracias, porque tú eres bueno, porque tú nos instruyes en tu palabra, en tu verdad, porque tú nos muestras el mundo espiritual, porque tú nos enseñas la regeneración profunda que tú haces en el ser humano cuando lo sacas de las tinieblas, Señor. Cómo tú transformas hasta su pensamiento, Señor, su razonamiento, Señor, lo sacas de esas mentes tenebrosas y lo traes a la luz de tu amado Hijo Jesucristo, donde podemos seguir conociendo, donde nos das un verdadero propósito de vida, Señor Jesús, para que nos enfoquemos, para que allí pongamos todo el empeño de nuestras facultades mentales, primeramente para conocerte y para entonces de esa manera traerte gloria y honra a tu nombre, Señor. Padre, para que seamos de provecho al resto de nuestros hermanos en la fe y para que estemos conscientes de que cuando salimos a evangelizar, a predicar tu palabra, tenemos una lucha espiritual en donde tenemos que derribar las fortalezas de argumentos, de altivez, de pensamientos, de razonamiento que tienen muchas personas y que buscan impedir que te conozcan, pero no hay nada que pueda en contra de tu poder cuando tú estás decidido a salvar a alguien, Señor. Por eso confiamos y sabemos, Señor, que si alguien se salva en un momento determinado, es porque así tú lo has querido y lo has placido, Señor. Y por eso confiamos, pero ayúdanos, Señor, a seguir predicando tu palabra, ayúdanos, Señor, a seguir derribando argumentos del pensamiento, Señor, para que no haya ningún obstáculo ni ninguna justificación del hombre delante de ti, Señor, porque nunca la habrá. Gracias, Padre. Amén.